El caso de Mario Biondo guarda aún muchas sombras, mucho silencio. Son más de 12 años con algunas pericias, denuncias y obviamente una duda bastante razonable de qué es lo que pasó realmente con el camarógrafo italiano. Si realmente fue un accidente, una autoeliminación o incluso un homicidio. Hay muchos puntos, muchos frentes abiertos en cuanto a un caso que genera una controversia brutal en España e en Italia. Son muchos los periodistas que están de un lado y de otro, personas que han cambiado de opinión a lo largo de los años y evidentemente muchas veces que hemos hablado con Javier Bleda, por ejemplo, que para él lo tenía clarísimo, que había sido un asesinato, mientras que para otros periodistas con los cuales se ha podido ver en televisión nunca han creído en la tesis que ha aportado la familia y que evidentemente en Italia peritos de parte pues sí que han luchado por demostrar sus tesis de ese homicidio. He estado analizando una serie de imágenes de Mario Biondo unos días antes de su muerte y justamente tengo que decir que esta foto que, bueno, ya la había visto en otras ocasiones, que es justo con la pasmina, Raquel Sánchez Silva al lado de Mario, que aparece con la pasmina que luego se ha encontrado fallecido en la estantería de su casa, pues esta foto de este día literalmente es de Mario y Raquel yendo a la clínica Ruber. Esta es una clínica que un tiempo después parece que ella vuelve a usar, la presentadora la usa para tener hijos con su actual marido, para dar a luz a esos mellizos. Y esto es, a mí me resulta impactante, a mí esto me resulta bastante anecdótico quizás. Hay que recordar que Mario muere el 30 de mayo, esto es 14 días antes de la muerte, justo el 16 de mayo de 2013, Mario y Raquel sabemos que querían ser padres y ese día, 14 días antes de la tragedia, visitan muy sonrientes, como veis en esta foto, esa clínica Ruber de Madrid. Según lo que relata Santina Biondo, la madre de Mario, el cámara, parece, según lo que decía Raquel, tenía problemas de fertilidad, no era estéril y el 5 de junio, 6 días después de la muerte, la presentadora pues iba a someterse a una fecundación in vitro con el esperma de Mario Biondo. Algo que un tiempo después haría con el marido actual que está ahora mismo, que es Matías, ¿no? Matías Dumont o algo así. Y básicamente esto es lo que se sabe, ¿no? Que uno de los problemas por los cuales se autoelimina a Mario Biondo supuestamente sería esto, el problema para tener hijos, aunque el 5 de junio iba a ser el día en el cual se pondría fecha a esa fecundación in vitro. Lo que me llama la atención de esta foto y justo de este día y que se diga que Mario Biondo, uno de los problemas principales para su muerte sería esto, es que justo aquí Raquel Sánchez Silva aparece con la pasmina en la que luego se ha encontrado Mario Biondo en esa estantería. Es una casualidad, evidentemente, pero me llama muchísimo la atención. O sea, cuando lo he visto la foto y que justamente sea la foto, o sea, en la vestimenta del día que van a esa clínica, sinceramente me ha llamado mucho la atención. Nunca me había dado cuenta de este dato y obviamente yo pues quería comentarlo por aquí, ¿no? Tenemos por aquí un programa que queríamos ir analizando un poco, un programa de radio del Centinela del Misterio que pocas veces hemos reaccionado por aquí a este programa y queríamos hacerlo en cuanto al caso de Mario Biondo, porque es cierto que Carlos Bustos dio una información, dijo que tenía datos muy claves en cuanto a Raquel Sánchez Silva y también ese borrado de datos que se hace al ordenador de Mario Biondo. Una clave bastante importante y que evidentemente la familia hemos visto que ha denunciado y todo ese revuelo que ha sucedido en la noticia desde hace varias semanas atrás ya. Que hay signos evidentes y en la conversación, en este caso en la entrevista, hay más que signos. Hay pruebas que si se... Hemos invitado
a Raquel Sánchez Silva. Hemos invitado a gente de su productora, hemos invitado a círculo cercano, y el que no nos ha hecho ni caso y ha pasado de nosotros como de comer M, como se suele decir muy vulgarmente, directamente ha desestimado, ni siquiera decir buenas noches. ¿Os parece que escuchemos lo que nos contó el periodista de La Vanguardia, Andrés Guerra? ¿Vamos? Venga, para allá. Será interesante además. Andrés Guerra, periodista de La Vanguardia y de los pocos que han mostrado interés por este caso. Está en Barcelona, siempre ocupado, y muy amablemente ha accedido a estar esta noche en el Centinela del Misterio. El 30 de mayo de 2013, la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva supuestamente estaba de viaje. Y es una empleada de hogar quien descubre en el piso de la pareja, que está situado en Madrid, en la calle Magdalena 4, segunda izquierda, el cuerpo de su marido, el cámara de televisión Mario Biondo. Aparece colgado de una estantería con una pasmina alrededor del cuello, y el forense José María Abenza Rojo pues dictamina como causa de la muerte, según la autopsia, una autopsia más que discutible, un suicidio por ahorcamiento y caso archivado. La familia de Mario, con el tiempo, al principio todo es correcto, pero con el tiempo dice que verdes las han segado, que de suicidio nada, y a partir de ahí este caso casi se convierte en uno más de la extensa crónica negra madrileña. Andrés, buenas noches y gracias de verdad por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? No falta más para que nos estéis. ¿Por qué tratar de informar en España sobre la sospechosa muerte de Mario Biondo es como darse contra un muro de hormigón? Y lo digo esto porque tú lo tienes que saber muy bien, porque eres de los poquitos, se pueden cortar con los dedos de una mano, periodistas que se han interesado por esto. Sí, desde el principio entendí que, bueno, del principio no, claro, supimos la noticia, pues bueno, fue una noticia triste, nada más, porque según como decías al principio, la policía, pues, bueno, dictamina que ha sido un suicidio, creo que incluso figuraba como de libro, ¿no?, en las primeras análisis preliminares. Al ser un suicidio, teóricamente, o un accidente por una satisfacción autoerótica, como le ocurrió a David Carradine, que fue hallado muerto ante el en un armario mientras saludaba un pañuelo al cuello y bueno, se pasó de rosca y salcó. En este caso se supuso que podría ir por ahí los tiros, o bien que se había suicidado en un rapto de locura transitoria, porque parece que estaba buscando hijos con Raquel, parece que los hijos no llegaban, no sé, se barajaron muchas posibilidades. El caso es que la familia, pasada la devastación de la muerte en las primeras semanas, se pregunta qué motivos tendría realmente su hijo para quitarse la vida y si fue un juego. O sea, nunca, bueno, no se pregunta, de hecho nunca creyeron que fuera un juego erótico, ni muchísimo menos. ¿Eso no lo creen ellos? ¿El tema de autosatisfacción erótica? Que va. Incluso se filtró en aquellos meses posteriores, hubo mucho barullo, mucho lodo, que si Mario y un hermano suyo, Andrea, jugaban de pequeños a estrangularse con un pañuelo, pero jugando, ¿no? Pues aquellos, la familia tuvo que salir a negar esa comentario. Bueno, en teoría esto lo dijo Raquel Sánchez Silva y hablaba de su hermana. O sea, que supuestamente era la hermana, Emanuela Biondo, la que jugaba con Mario a estrangularse, ¿no? Que no sé qué tiene que ver eso, la verdad. O sea, cómo se puede llegar a ocurrir de esa forma y que fuese algo que realmente ellos hiciesen y hacía a día de hoy, cuando tenía 30 años, ¿no? Es algo rarísimo. Es verdad que en el caso de los periodistas hay algo muy extraño que pasa en este tema, porque hasta el año 2021 en España prácticamente no hay ningún programa que se haga acerca de la muerte de Mario Biondo, cuando 2013, 2014 en Italia no pararon de hacer programas y decir que realmente la muerte era bastante sospechosa, porque como siempre decimos, es extraño el cómo se sucede la muerte, el tema de los objetos que no se caigan, las convulsiones, etcétera, que debería haber habido, y una serie de pruebas que ha aportado la familia y los peritos contratados por ellos. Y a raíz de todo esto, pues mucha gente se preguntaba cómo no puede ser que no haya ni un solo programa en España analizando la muerte del camarógrafo italiano. Que se hizo público en las redes sociales, sin saber muy bien de dónde salía. Los días posteriores las semanas posteriores a la muerte de Mario,
misteriosamente a la prensa llega una filtración que oscurece la imagen del difunto. Se dice que Mario era cocainómano, se dice que Mario aquella noche visitó un prostíbulo, figuran ciertos datos que tratan de emborronar la imagen del muerto, cosa que, bueno, ya me parece sospechosa quién filtra y con qué intención esa serie de datos. Andrés, de hecho, fíjate, Alfonso Merlos, en 13TV, comenta eso, lo que estás diciendo tú, que Biondo estaba deprimido, que se descubren incluso recibos donde el propio Mario utilizaba la tarjeta de crédito para pagar servicios de señoritas y efectivamente que consumía habitualmente cocaína. ¿Todo esto es cierto? Eso solo lo sabe Mario. A mí, por lo ¿Pero que... lo del recibo es cierto, Andrés? Lo del recibo, sí, parece que ha habido una compra, no de servicios señoritas. Lo que se compra con esa tarjeta a nombre de Mario es una consumición. Creo que se toma una copa o dos en un club de alterné. Lo que ocurre es que la familia, que ha sido aquí realmente la que ha hecho una investigación exhaustiva, que ya quisiera el inspector Colombo, analiza lo que se tarda en llegar desde la última vez que Mario apaga su ordenador a la consumición en ese club. Mario se movía por Madrid en moto. Mario la mañana siguiente, bueno, la mañana en la que ya estaba muerto, esa mañana había quedado con una persona con la que hemos podido contactar para comprar un equipo de fotografía, un objetivo. Tenemos el correo de la persona con la que Mario había quedado, porque se lo dijo esa noche a su hermano por teléfono: mañana voy a comprar un equipo nuevo para la cámara de fotos, para mucha ilusión y tal. Mario miró esa noche el parte meteorológico del día siguiente, porque él va en moto, como te decía. Con la familia calculó que se tardaba saliendo, pero a velocidad endiablada, en moto, desde el parking hasta el club, aparcar, entrar y todo eso, y una de dos: o se mueve más rápido que Flash, el de los tebeos, o es imposible cubrir esa distancia para tomarse un whisky apresurado sin sentido ninguno esa noche. Y en cuanto a una entrevista que he visto entre los padres de Mario Biondo y el abogado Daniel Gómez de Arriba, estaban hablando justamente de esto, de si realmente podría haber posibles acciones civiles o penales contra Raquel Sánchez Silva en el año 2013, y luego el tema de la exhumación del cadáver en Italia, que ellos no lo habían pedido, que fue el juez quien pidió que realizara esa segunda autopsia. Y hablaban del tema del arañazo en el brazo, si había sido de gato o realmente de una persona, y si los moratones de las piernas fueron por un forcejeo. Hablamos de que en aquel momento ya se habían visto estas fotos por parte de los padres y de este abogado. Se hablaba de ese arañazo en el brazo, de unos moratones, y posteriormente también el abogado hablaba de un surco en el cuello que le llamaba la atención, como si pareciese de un cable, ¿no? Cuando hay muchos misterios, cuando a la familia le entregan los objetos de Mario, han borrado muchos gigas de información del disco duro del ordenador, que nadie se explica por qué, y cómo, y quién. Bueno, podría seguir hasta el infinito. ¿Mario iba de prostitutas? Yo creo que no. No hay ninguna prueba, testimonio, ni un comentario por parte de la viuda. Solo aquel cobro de aquella noche, que creo yo, como plausible, no como posible, pero plausible, es decir, pudiera ocurrir, que Mario es asesinado, y para cubrir un poco todas las vías de explicación, incluso para manchar la imagen del propio Mario, alguien puede utilizar su tarjeta, algún aspecto que puede ser parecido, para cobrar una consumición. Ya no es como antes, que te pedían el DNI. ¿A quién le pidió la última vez el DNI para hacer una compra? Si no es una compra, me refiero de un sofá, de muchos ceros. Sí. Cuando compras cualquier cosa en un mercado, en un súper, nadie te pide el DNI, ni la firma ya. Pero Andrés, lo que te decía al principio, ¿por qué es tan difícil informar en España sobre esto? ¿Por qué? Perdón, sí. Y sobre todo, ¿por qué los medios de comunicación en nuestro país es un tema tabú? Y como dicen algunos, ¿es que tanto poder tenía en su momento Raquel Sánchez Silva? No. Bueno, no sé si el grupo en el que ella estaba trabajando en ese momento, Mediaset, si quizás se quiso echarle un capote, ayudarla, no remover más el dolor y correr un tupido velo sobre el asunto, sea suicidio o fuera otra cosa la causa que se llevó a Mario. Quizá por hacerle, bueno, pues un favor a un miembro de la cadena. Sí, pero no, en España no solo está Mediaset, o sea, hay infinidad de cadenas de televisión, de radio, privadas, sí, públicas, y nadie, absolutamente nadie, salvo, insisto, contados con los dedos de una mano, os habéis atrevido a hablar de esto abiertamente, a favor o en contra, porque ha habido voces discordantes sobre la culpabilidad de Raquel, que yo particularmente no creo que ella matara a nadie, no creo, no, por Dios, ni de coña, vamos.
Yo tampoco lo creo. En absoluto, en absoluto. Cuando Mario muere, Raquel está devastada y eso no se puede fingir. ¿Por qué no se ha informado de esto? No lo sé. Al principio imagino que la gente dio por buena la explicación de la policía, el levantamiento del médico forense, que firmó suicidio, y se dio por orden y se cerró. Yo presté atención a la investigación que realizaba la familia, me fui informando y dije, mira, esta familia está investigando lo que la policía no ha hecho. Aquí hay cosas que no encajan. ¿Por qué otros periodistas no pusieron esa atención? No lo sé. La verdad que no lo sé. Sí sé que la familia de Mario había sido invitada por fin a España a explicar su vivencia, sus dudas y sus sospechas, y se canceló ese viaje. Sí sé que Lluís Duque, un ex mosso de escuadra, profesor de criminología en la universidad, una persona que ha convivido con el crimen, especializado en los prolegómenos de una escena de asesinato, él cree, como los forenses italianos, los distintos peritos a los que la familia ha acudido, hasta 4 diferentes, más este informe de este perito español, cree que aquello fue un homicidio, que fue una escena preparada. Cuando publicó este dato, este nuevo experto que se suma a los que ya venía recopilando la familia anteriormente, sí que hay mucho movimiento y muchos medios quieren tratar el tema Villoldo por fin. 4 años después, casi 5, por fin quieren tratarlo. 5 años, sí, esto sucedió por marzo pasado más o menos. Bueno, pues misteriosamente, entrevistas que tenía previstas este señor, este Lluís Duque, se caen, se programan pero se desprograman. Los Biondo iban a venir a España, ya no vienen. Compañeros de programas, permíteme que te diga, o sea, que me guarde ahora mismo qué programas son, pero compañeros que habían viajado a entrevistar a este criminólogo español, esa pieza de reportaje no se emite y sigue sin hablarse del asunto. Sí que es cierto, cuando he publicado en La Vanguardia algunos... Bueno, muy extraño todo esto que sucede en el caso Mario Biondo en cuanto a va a haber unos programas, va a haber unas noticias del caso y de repente todo se acaba, todo se cierra, ¿no? No sé, me parece que van sucediendo cosas extrañas a lo largo de la investigación de este tema, ¿no? Como un forense al cual supuestamente le da una paliza, el primer forense que luego es querellado y dice que en todo caso puede llegar a ser mala praxis, no sé, una serie de cosas que llaman mucho la atención, ¿no?, a los televidentes que analizamos este tema. Investigaciones, algunos datos nuevos, los demás medios ya se hacen eco y sí que la familia Biondo, pues bueno, como siempre he informado, también poniéndoles contra la pared y decir, oye, por aquí creo que no vais bien, creo que aceptas hipótesis puede ser descabellado y no sé si os interesa mucho elucubrar demasiado. En cualquier caso, bueno, he sido serio con ellos y siempre que hay una noticia pues suele entrarme el primero. Los demás medios hoy en día afortunadamente ya se hacen eco de cualquier cosa que atañe al caso Biondo, como por ejemplo que en España por fin se interpuso una querella criminal, en este caso contra el forense que tú decías al principio, por una posible falsificación de firma. Creó un perito español súper reputado en grafología que la firma del levantamiento del cadáver más la de la autopsia, esa misma firma hecha por la misma mano, pudiera no haber sido hecha por la misma mano. Ese informe... Sí, dime. No, ese informe de 50 páginas de Lluís Duque, donde se asegura, y además es que lo deja cristalino, que en España no se cumplen los protocolos a la hora de realizar la autopsia. Vamos, una chapuza similar, pero esto lo digo yo, una chapuza similar a las autopsias de Alcácer y de los marqueses de Urquijo, por ejemplo. Hay una especie como de choque con el tema del consumo de drogas, porque por ejemplo Santina nos cuenta y nos dice bien claro que ella tiene pruebas de cabello y que dan negativo en el consumo de cocaína y evidentemente Mario tenía el pelo muy largo, con lo cual si puede perdurar más los restos de cocaína. Sin embargo, en otros informes chocan un poco incluso con este primer forense. ¿Sí se detectan drogas? Bueno, lo que dice Santina, que creo que era, y además creo que seguro forense, que había restos de cocaína en la nariz, pero no metabolizada. Es decir, podría haber sido puesta por alguien allí. Como si se lo hubieran colocado. A pensar mal, exactamente. La metabolizada significa que ha pasado por el torrente sanguíneo y entonces una necesidad de sangre se detectaría. Pero restos de nariz metabolizadas significa que, bueno, sí puede haber sido un uso propio, pero también puede haber sido colocada allí. Es profeso. Sí. ¿Qué pudo pasar aquella noche? Pues no sé, puede que Mario invitara a alguien a casa, puede que quisieran robarle, le estrangularon y fingieron un suicidio. La autopsia esta que tú dices, chapucera, no lo dices tú mismo, lo dice el italiano que hace la segunda autopsia, la primera en Italia.
A ver, en verdad esa teoría de que entran a robar y luego planifican todo eso y lo dejan impoluto, ¿no? Resulta bastante complicado, ¿no? O sea, es que una cosa es... vamos a fijarnos en estos puntos y decir, vale, es que realmente Mario Biondo esa noche estaba solo y de repente tiene un encuentro con una persona que le iba a dar unas sustancias, en este caso esa coke, que muchas veces yo me pregunto que dónde estaba, ¿no? Y si justo en el momento en el cual es encontrado se encuentra con esos restos en la nariz y demás, por lo que se ve en las fotos no se ve eso, ¿no? Pero no sé si a lo mejor justo como que le dejaron como una parte o algo así para simular el todo, ¿no? Esta persona estaba en un momento complicado, etcétera, y pues vamos a hacer el paripé de que realmente se autoelimina de esta forma. El profesor Paolo Procacciatti, adscrito al Policlínico de Palermo, y el forense que usa la fiscalía de allí, en aquella zona. Él mismo dice que aquella autopsia española fue una auténtica chapuza. No se abrió el cráneo, no se abrió el estómago, no se tuvieron en cuenta muchísimos detalles. Él no ve, este primer médico que hace la autopsia, la segunda autopsia en Italia, no ve que tampoco haya motivos claros para hablar de indicios de homicidio, pero sí dice que la autopsia española es muy chapucera. Los forenses posteriores y peritos que se han añadido con diferentes informes al caso, informes jurados, dicen que sube mucho más el tono, que aquella autopsia fue un espanto, que, bueno, chapucera, negligente, la ponen verde, incluso analizan todas las circunstancias de la muerte y todos coinciden, los 4 italianos, más este forense, este perito, perdón, español, coinciden todos en que solo pudo tratarse de un homicidio. Hombre, Andrés, si abrir el cráneo, el estómago y los pulmones es de primero de parvulario para un forense, joder, pues es que no es que sea chapuza, es que, con todos mis respetos a este primer forense, que daremos el nombre en el programa, pero además con toda regla y contaremos otra cosa curiosa de él, es que o estaba mal de la cabeza ese día, o estaba borracho, con perdón, pero ¿por qué no se hace? Si es que es de primero de parvulario, es que no lo puedo entender. O tenía pereza. Bueno, si lo hubiera hecho, quizá hubiera visto un hematoma que presenta el cerebro de Mario. Antes de morir, incluso. O sea, ese claro, golpe en la cabeza se le da antes de morir. Claro, lo que sostiene la familia, los peritos posteriores que analizan la autopsia italiana, no la española, porque la española, te digo, es mucha posición negligente, analizan ese golpe, ese hematoma que tiene en la masa cerebral, hecho con un objeto, se supone, pues romo, que no deja huella exterior, pero sí un impacto interior. Analizan las laceraciones del cuello, que naturalmente no son compatibles con una pasmina, y naturalmente la postura de Mario, al ser hallado por la asistenta, no es de un arcado, está suspendido parcialmente desde la pasmina, es decir, como si coges a un muerto frío y tieso, lo colocas con el cuello apoyado en esa pasmina, porque además los talones de él tocan el suelo. ¿Qué forma de ahorcarse es esa? Bueno, pues tiene una marca en el cuello que podría haber sido hecha con una cuerda o con un cable. El famoso cable de la PlayStation. La familia cree que sí, porque ha analizado la casa de la pareja antes de y después de, y hay un cable de HDMI de una Play que no está. ¿Dónde debería estar? Esto la policía no lo tuvo en cuenta, nada, esto se investigó ni se miraron las cámaras de televisión que hay en la calle dispuestas por si alguien pudo entrar esa noche en el domicilio de la pareja. Toda esa investigación que la familia se ha preocupado de hacer, la policía española no la hizo. Pero, por ejemplo, es que para mí es muy importante. Hombre, evidentemente que es importantísimo si faltan cosas en la escena de los hechos. Lo que sucede aquí es que vemos que no hubo investigación en España, entonces todo este tipo de cosas que a posteriori la familia ha encontrado y ha tenido dudas que luego pueden ser verdad o puede ser que no, pero evidentemente son dudas que ellos tienen y que nadie, absolutamente nadie las ha resarcido, ¿no? Por así decirlo. Nadie les ha dicho, pues esto pasa por esto por esto otro, ¿no? Hay demasiadas dudas y esto es lo que aquí está explicando el periodista Andrés Guerre y que la familia también lo ha visto. Probablemente, es que te da por pensar, tú sabes si faltaba algo en la casa, si había signos de robo, casa revuelta, algún ajuste de cuentas por algún motivo sexual o por algún motivo de drogas, es que ni eso se ha investigado, aunque sea para descartarlo, ¿no? Claro, si te hubieran pasado tan oscuro como luego aquellas informaciones efectivamente que bueno,
bueno, pues investigamos si en los bajos fondos debía dinero, por ejemplo, y alguien subió a cobrarse lo que tanto se gastaba supuestamente en drogas. Toda esa parte no se ha investigado en absoluto. Él apaga el ordenador a la 1:39, ha hablado con su mujer en aquel momento, hasta luego cariño, hasta mañana, habla con su familia por Facebook, en fin, se va a dormir, teóricamente. De hecho, mira, te digo, el parte meteorológico para el día siguiente, porque iba a comprar un equipo fotográfico, y aparece así muerto. No hay tampoco restos ni de semen ni nada parecido junto al cadáver, por esa posible explicación del juego autoerótico, y la estantería donde Mario supuestamente, según la policía, creyó en un análisis muy somero, y lo que también creyó el forense, que se había ahorcado allí, bueno, pues no hay nada fuera de lugar en la estantería. Alguien que se está ahorcando patalea, tira objetos, bueno, se supone que los extractores de la agonía algo tendría que haberse movido del sitio. Y bueno, además, no, además las fotos, que quiero hablarte de las fotos y quiero que me des tu opinión, porque para mí es algo... A ver, yo entiendo la desesperación de una madre y la desesperación de una familia, Andrés, pero para mí es algo reprobable. Primero, las fotos que colgó Santina en Twitter... han corrido como la pólvora por las redes sociales, cada vez se encuentran menos, alguien se ha dedicado pues tal vez a eliminarlas. Primero son auténticas esas fotos. Sí, las colgó Santina son auténticas, y además yo he visto el informe completo, son las de verdad. Perfecto, bueno, entonces yo digo que la desesperación de Santina de ver que no le hacen caso, de ver la chapuza, de pues llamar la atención para que alguien le haga caso y decir, voy a colgar las fotos de mi hijo ahorcado en esa posición que dices tú, que llama la atención. A mí me llama la atención dos cosas de esa foto. La primera, la que dices tú, la posición del cuerpo. La segunda, la pasmina. Y la tercera, que va a parecer una gilipollez, Andrés, es la estantería. Es una estantería ridícula. Si te fijas, la unión a la pared está hecha por una especie como de alcayatas, y es como de esas prefabricadas que aguantan libros, pero que a un tirón la arrancas de la pared a las primeras de cambio. Que yo sepa, Mario medía más de un 80. Medía más de un 80 y pesaba 80 kilos largos. Si tú dejas caer ese cuerpo muerto, aparte esos estertores, primero, algún libro se cae. La especie como de estatuilla del payaso Fofó está intacta y está pegada casi a la pasmina. Y esa estantería se viene hacia adelante, estoy prácticamente seguro, pero es por... Bueno, la verdad es que eso es, yo creo que de lo más extraño, en cuanto a este caso. O sea, que realmente no haya absolutamente nada movido en una estantería así, porque a lo mejor podríamos estar hablando de otro lugar, otro escenario, pero justo ese... A mí siempre me ha dado la sensación, viendo las fotografías de la escena de los hechos y el cómo estaba el cuerpo de Mario viendo, de que lo habían colocado allí en ese pañuelo. Por esto por física, una ley física. Así es, pero bueno, tanto es así que uno de los especialistas con los que contacta la familia se encarga de, bueno, pues hila muy fino, perdón, hila muy fino, y se encarga de hablar con la empresa que fabricó esa estantería, pedir todas las características técnicas de la estantería, qué cuerpo pueden soportar, qué pesos pueden soportar, en fin, intentar entender si un cuerpo de un ser humano colgado de allí, que aún está vivo, permitiría, primero, no resbalarse hasta el suelo completamente, tal como está colocado, y dos, si la estantería aguantaría. Y evidentemente él demuestra, se llama el doctor Mauricio Cusimano, demuestra que no. Ha utilizado para ello un software que se llama MATLAB, que es un lenguaje de programación muy especializado, el AutoCAD, una bibliografía, porque todo eso lo pone en su informe, de 27 obras de temática pericial, y bueno, es un informe farragoso, pero que explica que es imposible que Mario muriese colgado. Es que... Ya está. Pero bueno, porque además ha analizado todo punto por punto. Pero escúchame, Andrés, eso en cuanto a algo, como has dicho tú, hilar muy fino de analizar una estantería. Pero a mí el dato más importante son los fenómenos cadavéricos, y eso no engaña. El rigor mortis y las livideces de la espalda. O sea, está más que demostrado, según eso, y vamos a tener en nuestro programa nada más y nada menos que a Carlos Cuadrado, el presidente de la Asociación de Criminólogos Colegiados de España, y nos va a contar cosas sobre eso. Pero te voy a contar una cosa yo a mí, 10 o 12 horas. Bueno, Carlos Cuadrado creo que era el doctor o uno de los famosos haters de Óscar Tarruella, ¿no? No sé incluso si lo llegó a denunciar o algo así, no estoy muy seguro de eso, pero sé que hubo ahí algunos problemas. De hecho, yo lo seguía a los dos y llegué a ver como un poco de obsesión con el caso de Mari Biondo y con Óscar Tarruella. O sea, lo mencionaba, pero todos los días de su vida.
hace, bueno, unos años atrás. Ahora no tengo ni idea, no lo sigo, pero sí que recuerdo un poco eso de ese señor. Sé que habla por aquí en este programa, no sé si lo veremos hoy, pero estaremos viendo en estos días. El cuerpo ha estado, según los fenómenos cadavéricos y según las livideces de la espalda, antes de ser colgado, ha estado 10 o 12 horas muerto en posición horizontal, como en cúbito supino, antes de que le pusieran en la posición en la que fue descubierto y como se lo encuentra la empleada de hogar. Para mí es que lo demás ya, que mira, que Mario Biondo tuviera algún vicio oculto, en un momento de nuestra vida, creo que a alguno que otro nos ha patinado el embrague. Es que eso, claro, para eso no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver, joder. Es que vamos a comparar una raya de coca o una infidelidad a Raquel Sánchez Silva con una prostituta, con un asesinato. No, pero como, aunque él fuera, da igual, aunque fuera un criminal y se comiera niños crudos para desayunar. Es que no hablamos de eso. Hablamos de cómo murió. Efectivamente, es que ese es el caso. O sea, en una cosa estamos de acuerdo. Primero, lo más importante, la chapuza de la autopsia en España. Y segundo, lo que después hace, que es verdad que no es forense, es verdad que es un ex mozo de escuadra y es verdad que es criminólogo. Lo que después hace Duque, que muchos lo tildan de informe partidista, yo lo veo muy objetivo, porque partidista... Bueno, él se ofreció a la familia porque, bueno, había leído informaciones, la familia no lo conocía de nada, se ofreció él solo y no cobraba ni un duro, o sea que partidista, no sé. Te quiero hacer una pregunta que es importante. Es cierto que antes de que Duque haga ese informe de 50 páginas, antes de que otros criminólogos e incluso forenses hagan otros informes, hay dos profesionales en Italia, profesionales de la medicina forense, que analizan todo y dicen, no, la autopsia en España está bien hecha y no hay ninguna sospecha que no diga que esto no ha sido más que un suicidio. Mira, solamente el profesor Procaccianti, el primero que hace la segunda autopsia, sabes que ahora se hará una tercera autopsia, fíjate si el caso va en serio. El que hace esa segunda autopsia, en la primera en Italia, Procaccianti, dice que la autopsia española es una chapuza. Lo que dice es que no ve indicios que le hagan suponer que murió a causa del homicidio. Él no habla de la escena del crimen, la escena en la que estaba hallado el cuerpo. Naturalmente, si muere en el sofá, por lo que sea, cómo llega allí a estar de pie, eso no se sabe. Los 4 peritos que se incorporan después, cada uno con un informe firmado por sí mismo, si no trabajan en equipo, uno es un mes, al cabo de un año entra otro, al cabo de un año entra otro, y así. Cuño, Milone, Iubara y Cusimano, los 4, cada uno especialista en una técnica distinta, todos coinciden en que solamente pudo morir por una tercera mano, que solamente un homicidio explica la muerte de Mario. Los 4, luego se suma Luis Duque, el español. Y finalmente un grafólogo dice que esa firma podría no ser hecha por la misma mano. ¿Tú crees, aparte, pues yo lo tengo claro? Bueno, yo por también lo que escuché del doctor Cuadrado, que justo lo estaba mencionando, ahora que lo recuerdo, decía algo así como que Abenza Rojo, el primer forense, había hecho un gran trabajo, o sea que si no hizo algunas fotos es porque realmente era un suicidio de libro. Bueno, una serie de consideraciones, ¿no?, que hemos visto a lo largo de los años. Aún así, en Italia, incluso el segundo forense que luego fue denunciado, que hubo tanta polémica con él, con el señor Procaccianti, llegó a decir incluso que José María Abenza Rojo pues había hecho una autopsia negligente en España. Pero es mi opinión, claro, aquí cuidadito, yo no siento cátedra y menos sin ser un profesional de la medicina forense, pero es que hay cosas que hay veces que en el mundo del periodismo y en tantos mundos profesionales, a veces el sentido común y la lógica son tan aplastantes que para mí desbancan incluso a la ciencia. El informe Duque, todo lo que se ha conseguido de autopsias en Italia, incluso aquí, de verdad, Andrés, ¿crees que son los verdaderos motivos por los que la familia de Mario Biondo jamás creyó la versión oficial? ¿Tú piensas que hay algo más? ¿Y por qué? ¿Cuándo y por qué se comienza a sospechar de Raquel Sánchez Silva? No, bueno, al principio el dolor es compartido, es el mismo, y tanto los padres y los hermanos de Mario, tienen un hermano y una hermana, como Raquel, comparten el mismo dolor. Lo que ocurre es que ella luego pues se aparta de intentar saber más, da por buena la explicación, imagino, da por buena la explicación de la policía, se va a Formentera con sus amigos a refugiarse, a consolarse,
intentar pasar el trago lo mejor que cada uno entiende y sabe, y cuando vuelve a la vida laboral, incluso Ana Rosa Quintana alucina porque la primera conexión la hace con ella para anunciar, creo que era un nuevo programa que ella presentaría o un nuevo aparato. Lo que sí recuerdo de esa imagen es que Ana Rosa pregunta bueno, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ella dice que muy bien, mucho mejor, gracias a los mensajes de apoyo que recibe a través de su nuevo teléfono, bla, 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 bla. Y hace la cuña que está pactada. No sé, me pareció muy poco habitual. Y yo digo, Ana Rosa se quedó pasmada viendo, no sé muy bien cómo actuar. Pero yo te digo, hasta ahí incluso cada uno entiende el dolor como quiere, como Dios le da a entender. No hay ningún problema. Se separan porque Raquel no quiere saber nada más de Mario ni de lo que supuso Mario. Es como si para ella, pues no sé, a lo mejor fuera una mancha en su carrera y lo que quiere es pasar página, olvidarse del asunto y seguir viviendo. Que también debo decir, pues bueno, si ella lo necesita así, pues allá ella. Lo que pasa es que esto a la familia no le encaja. Si tanto lo quería, ¿cómo no intenta saber cuál fue la verdadera causa de Mario si no fue la que la policía estima? Y en esta lucha los Biondo se quedan solos. Hombre, y también otra cosa más es que realmente Raquel Sánchez Silva, hubo un momento que ellos como que pedían el tema del enterramiento, mientras que por otro lado Raquel Sánchez Silva quería incinerar a su marido, ¿no? Y bueno, de ahí una serie de extrañezas, eso luego el tema del borrado de datos del ordenador, que si fue culpa de ellos, del entorno de Raquel Sánchez Silva, y a ver lo que podría salir de ahí. Luego que al poco tiempo ya hubiese cambiado de marido, ¿no? El tema de que justo en la misma clínica a la cual iba a acceder con Mario Biondo, pues va a tener hijos con el otro marido, no sé, una serie de cosas que bueno, a la familia de Mario pues le parece extraña, ¿no? Las expediciones que ella hace a Formentera, ¿no? Luego que si se va a Galicia, bueno, una serie de consideraciones y las contradicciones que ella tiene ante los fiscales italianos que sí la reconocen. Volvemos a hablar del caso Mario Biondo después de que haya salido Boseller Abogados, este despacho de abogados, con el análisis de la abogada Leire López acerca del caso Biondo, la estrategia legal que van a seguir ahora para reabrir este caso, presentando ese incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial de Madrid por una presunta vulneración del derecho a la tutela judicial en este caso. El segundo es que va a haber un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional, si es que sea necesaria para la reapertura de la investigación del tema Mario Biondo. Luego también un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, agotando las vías nacionales. Y por último, una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia por las irregularidades detectadas en la investigación inicial del caso por la muerte de Mario Biondo. Evidentemente la familia siempre ha dicho que ha habido irregularidades muy fuertes en la muerte de su hijo o su hermano en este caso, que vamos a ver aquí una entrevista a los padres de Mario Biondo, a Santina D'Alessandro y a Pipo Biondo, con Andrés Guerra. Andrés Guerra es el periodista que más veces ha sacado informaciones exclusivas de parte de la familia Biondo en este caso, y que ese 30 de mayo, que sabemos que Mario Biondo supuestamente no estaba solo, según dicen algunos expertos, y lo más probable es que hubiese dos personas que cometieron ese homicidio. Lo que le preguntan aquí a los padres es si albergan esperanzas de saber al fin quién mató a Mario Biondo. Y ellos dicen, las pruebas que podrían haberse recabado en la inmediatez de los hechos no se investigaron y el paso del tiempo ha impedido que el tribunal italiano pudiese obtenerlas. Pusimos una denuncia para investigar a ciertas personas cercanas a Mario. En cuanto murió, borraron 996 gigas del contenido de su portátil. El ordenador fue espiado mes y medio después de su muerte. Queremos que se investigue a las personas que tenían acceso al portátil, sus llamadas, sus conexiones de WhatsApp, todo lo que pedimos en su día y que les fue denegado, básicamente. Les pregunta también Andrés Guerra qué es lo que había en su portátil, pero ellos dicen que no sabían, que la pericial informática de los Carabinieri en Italia que era clarísimo, que desapareció una ingente cantidad de datos, que cuando llegaron a Madrid, tras la terrible noticia y mientras justo acompañaban el traslado del cuerpo de su hijo al Instituto Anatómico Forense,
alguien ahí accede a su portátil y cambia la contraseña justo en esos instantes. Y es algo muy llamativo porque evidentemente no estamos hablando de mucho tiempo después con un portátil en su haber, sino en unos instantes muy previos, ¿no? Luego Andrés Guerra dice que va a preguntar por las autopsias. El informe forense del español fue reprobado por sus colegas italianos. Sus propios resultados no pudieron concluir con que el homicidio era la única explicación posible, sino que sabemos que en esas autopsias lo que se dijo finalmente es que habría sido un accidentado, ¿no? La familia lo que dice es que el diagnóstico erróneo inicial por parte de Abenza Rojo, el primer forense que fue querellado y del cual estaremos hablando en multitud de ocasiones porque hay cosas muy extrañas en esa autopsia, dice que esto causó un teléfono estropeado en el caso. Luego viene el profesor Procaccianti, que hizo la segunda autopsia tras la exhumación del cuerpo, que no fue concluyente, y la siguiente la realizó un perito oficial de los juzgados de Palermo, no contratado por ellos evidentemente. No utilizó el material de Procaccianti, sino el que mandó extraer nuevamente material biológico de sus órganos, del estómago, de las vísceras, del cerebro. Y ellos dicen que la parte temporal izquierda del cerebro, donde las fotos muestran un gran hematoma, no estaba, que ya en la tercera autopsia había desaparecido. También en otra ocasión, en esta entrevista que le hacen a los padres y que estamos por aquí comentando, se habla de un tuit que pone Raquel Sánchez Silva, diciendo que fue un desgraciado accidente. Prácticamente ni la menciona este periodista Andrés Guerra, porque creo que tenían una batalla legal un poco con Sánchez Silva por algunos artículos que él había publicado de contradicciones, etcétera, en estos medios de comunicación. Y lo que dice Santina y Pipo aquí es que su hijo estaba vestido, que no estaba desnudo, no había pañuelos ni nada a su alrededor, ni restos de semen, que eso era absurdo, que su cuerpo fue colocado para simular un ahorcamiento, ¿no? Y que era inexplicable que la investigación considerase un ahorcamiento, ya que su cuerpo estaba rígido, con los talones apoyados en el suelo y con la cabeza apoyada en la pasmina de seda. Andrés Guerra también hace referencia a testimonios que apuntan la hipótesis de que Mario no estuvo solo aquella noche, y la familia dice que una vecina del Rellano afirmó que esa noche, hacia las 12 y algo, oyó gemidos en casa de Mario Biondo, o sea, de su hijo, ¿no? Pero no los que haría una persona haciendo el amor, sino podría ser matándolo, básicamente, ¿no? Entonces, si realmente esta vecina afirma que era a esas horas, entre las 12 y algo, luego lo que dice el forense es que Mario Biondo muere sobre las 4, e incluso en otro informe dice que es sobre las 6 de la mañana. Bueno, luego dice que también Andrés, que en días posteriores a su muerte hay un informe supuestamente policial que fue filtrado a la prensa, a los medios de comunicación, en el cual Mario se drogaba mucho, que bebía mucho y que iba a clubes de alterne, ¿no? Se pregunta a este periodista con qué objetivo se quiso manchar la imagen de Mario Biondo. Lo que dice la familia es que todo esto fue para ocultar, para distraer a la gente de todo aquello que era, para todas luces, un crimen. Que convenía decir que su hijo era tal, era cual, ¿no? Era un drogadicto que tenía problemas, que discutía con su mujer Raquel Sánchez Silva y que era cuestión de tiempo que iba a acabar mal, básicamente, ¿no? Sin embargo, en la tercera y última autopsia sobre el cuerpo de Mario Biondo, el análisis del cabello demuestra que no era consumidor habitual ni de alcohol ni de sustancias. De hecho, el juez Nicola Aiello lo deja bien claro en su auto del año 2022. El propio Lluís Duque a nosotros nos aseguró que Mario Biondo no era consumidor habitual. Las últimas 3 preguntas que le lanza por aquí a los padres de Mario, una es hablando de que viajaron a España en 2 ocasiones para tratar de reconstruir la noche de la muerte con ayuda de algunos criminólogos que comprobaron que los tiempos de aquel informe no cuadraban para nada. Ellos calcularon cuánto habría tardado Mario Biondo en salir de casa, en coger la moto, en sacar dinero de un cajero, en ir a un club, pagar las consumiciones y regresar a casa. Y era fácticamente imposible, así que esta cronología era inventada
y puesta a posteriori para sacar esos titulares de que este se drogaba, se bebía mucho, etcétera, y por eso tuvo ese triste final, ¿no? Pero que esto era imposible, que alguien inventó aquella noche todo aquello para manchar la memoria de su hijo. Esto es lo que dice Santina y Pipo Biondo. También aseguran que la colaboración de la justicia española con la italiana ha sido nula en estos 12 años, que no han recibido el total de las fotos del atestado policial y de la autopsia de Mario Biondo, a pesar de todos los requerimientos que ha habido en la Procura de Palermo. Ellos no tienen aún, a día de hoy, después de más de 12 años, el totalidad de las fotos del cuerpo de Mario Biondo. Y por último, la última pregunta de esta entrevista escrita que estamos sacando hoy por aquí, comentándola como siempre hacemos en nuestros vídeos. Le pregunta Andrés Guerra a los padres que si se han sentido solos en esta lucha, y ellos dicen que sí, que siempre, que a su viuda Raquel Sánchez Silva jamás le interesó saber qué ocurrió con Mario, que no saben por qué, pero ella pasó página muy rápido, y de hecho el funeral de su hijo fue costeado por sus propios ahorros. Ese funeral en donde salen esas fotos tan míticas, en donde Raquel Sánchez Silva agarra, ¿no?, la cara de, creo que era de la hermana, ¿no?, de Mario, de Manuela Biondo, y ahí salen esas fotografías, más bueno, todos los famosos que fueron a ese funeral del camarógrafo italiano. Esto es un poco la entrevista que ha salido. Santina Biondo, si no me equivoco, creo que ha dicho que es la única entrevista que ha dado por el momento en España de lo que es el caso de su hijo después de lo que ha ocurrido. Vamos a comentar también una entrevista al forense que hizo el informe por el cual se piensa que realmente Mario Biondo pudo haber sido asesinado, que es Lluís Duque, del despacho Duque and Whitmack. Nosotros lo vamos a entrevistar mañana, si no me equivoco, cuando, no sé si, bueno, mañana o pasado, cuando estamos justo emitiendo esto, pero vamos a ver esta parte en esta entrevista en Hoy en Día, y ahora seguimos analizando este caso. Con el tema de Mario Biondo y la vuelta que ha dado, el giro que ha dado el caso. Lluís Duque es un criminalista forense que contrató la familia en su momento. Ya sabéis que nos lo han contado antes, que la familia de Mario Biondo se ha gastado el dinero que no tiene en investigar la muerte de su hijo. Él está totalmente convencido, después de estudiar muchísimo, que la escena donde aparece Mario Biondo fue alterada para hacer creer a la policía que Mario se había quitado la vida. Lo tengo, puedo hablar con él. Lluís Duque. Hola, buenas tardes. Muy bien, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Un placer. Bueno, esta decisión no hace más que refrendar vuestra teoría, ¿no, Lluís? Bueno, ante todo, quisiera aclarar también que efectivamente he trabajado para la familia Biondo, pero no he sido contratado. Es decir, esto lo hice cuando aún era policía en activo, y yo me ofrecí a través de una campaña que se está haciendo en España, en la plataforma esta change.org, creo recordar, y a través de la chica que había iniciado esta campaña de justicia para Mario Biondo, pues ella nos puso en contacto. Y entonces yo a la familia les dije que me presenté, obviamente, y les dije que estaba dispuesto a estudiar su caso de manera completamente gratuita. O sea, no he cobrado ni un euro desde el 2016, que es cuando presenté mi primer informe pericial. Bueno, esto es clave porque hay mucha gente diciendo que claro, que Lluís Duque y su despacho fue contratado por la familia Biondo, que fueron pagados, y que de ahí sale todos los mismos pensamientos que tiene la familia Biondo, pues son refrendados en los informes del criminalista forense Lluís, ¿no? Y básicamente aquí te está diciendo que no, que él ya hizo un informe en su momento, que vio el caso, cuando le pasaron las fotografías y demás, lo analizó y sacó lo que es su informe con todos los puntos donde él contradice la versión oficial de que pudo ser un accidente, y más allá de la realidad, que cree que sí que fue un crimen, o que a Mario Biondo lo mataron
manos desconocidas. Y así es como, bueno, me aportaron la documentación y tuve la oportunidad de analizar la escasa documentación con la que contaba la familia. ¿Qué es lo primero que te llama la atención cuando la familia te hace entrega de todo lo que tiene para que empieces a trabajar? ¿Qué es lo primero que no te cuadra y por lo que piensas que no...? Bueno, esta imagen es parte del informe que redactó Lluís. Cuéntanos, ¿qué es lo que te llama la atención? Bueno, pues serían dos cuestiones previas. En primer lugar, cuando se produce una muerte violenta en España, no en España, en cualquier país del mundo, porque son estándares internacionales, pues hay que hacer una serie de prácticas por parte de la policía y por parte del médico forense, o sea, en un doble sentido y con un mismo objetivo. En este caso, lo que me extrañó muchísimo es que en el levantamiento de cadáver, o sea, ante una muerte violenta que puede ser accidental, suicida o homicida, es igual. En cualquier caso, la policía tiene que practicar lo que conocemos como acta de inspección ocular técnico policial. Esto lo lleva a cabo Policía Científica. Y en el caso de la Guardia Civil, en España, lo lleva a cabo los especialistas de criminalística. Bueno, pues no existe tal acta de inspección ocular. Es decir, no se hizo un acta de inspección ocular. Por eso, por más que le demos vueltas a este expediente, no vamos a encontrar ni tan solo un número de indicio. En una situación normal, esa pasmina que tenían en pantalla ahora mismo, pues sería evidentemente un número de indicio. Como vemos en las series, en las películas, se le pone un numerito, se hacen las fotografías, se recoge, se analiza, y en este caso no había absolutamente nada. Hay escasamente 5 o 6 fotografías que bueno, las que tengan familia son las que... ni una fotografía más. Y esas fotografías no han sido realizadas por Policía Científica. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, las evidencias propias que presentaba el cuerpo de Mario Biondo. Mario Biondo tenía un surco continuo en la parte posterior del cuello que es significativo de una muerte por estrangulación a lazo, no por un ahorcamiento, que es la posición en la que se encuentra. O sea, que según tu teoría, Lluís, lo estrangularon con el lazo, lo estrangularon y luego lo colocaron. Sí, pero ya no es según mi teoría, es según la criminalística, es según la ciencia, es según la tanatología, el estudio del cadáver. O sea, lo que no podía comprender es cómo esto se le pasó por alto tanto al médico forense, que practicó el levantamiento y la primera, digamos, pseudoautopsia que se practicó en España, pero tampoco puedo entender cómo se les pasó por alto a los funcionarios de policía, aunque no fueran especialistas en... Lo más llamativo, Lluís... Porque dieron por hecho que era un suicidio, yo creo. Sí, pero lo normal... Bueno, dieron por hecho, pero muchas veces también se da por hecho, pero hay informe, ¿no? En muchos casos. Y aparte tratándose de este tema, ¿no? De este caso, de una persona que había allí mucha gente y demás, y que es, bueno, no sé si sabían quién era o no, pero cuanto menos es extraño, ¿no? Muchas veces decimos, ¿hay mano negra en este caso o no la hay? O simplemente fueron una serie de acontecimientos que no se investigan porque en un primer momento se cierra el caso diciendo que fue un accidente, entonces ya no investigan absolutamente nada más. Pero ¿no les parece raro, al menos, aunque luego tengan la teoría de que fue un accidente, que esos objetos tan pequeños que están ahí en esa estantería no se moviesen ni un pelo? Que no hubiese nada movido, que estuviese todo muy limpio. No hay absolutamente nada que les hiciese a lo mejor pensar, aunque fuese por un segundo, o por 10 al menos, o por un minuto, de decir, ostras, qué raro esto, ¿no? Qué raro que tenga la pasmina apoyada y que aquí tenga una marca todo por detrás del cuello. ¿Por qué tiene esa marca, no? Aparte hay una prueba clave que se ve que realmente Mario Biondo sí que tenía esa marca, ¿no? Porque hay una fotografía que luego es vista por el abogado, el primero de la familia, que creo que era Gómez Arribas, si no me equivoco, y en un programa de televisión en Italia se lo preguntan y él dice que sí, aparte testifica sobre esto, ¿no? Entonces es bastante extraño todo lo que sucede con el caso Mario Biondo, sobre todo las primeras investigaciones que hay, esa primera autopsia, lo primerizo todo el caso es cuanto menos raro.
Mal, Toñi, es que pueda ocurrirle a uno de ellos. Es decir, que el forense a lo mejor llegue y tenga esa impresión, pero la policía científica trabaja con otros ritmos, con otro tiempo y con otros procedimientos en la inspección ocular, como ha dicho Lluís. Y que los dos lleguen a la misma conclusión y cometan lo que a todas luces, porque además tanto lo ha dicho la justicia italiana como ahora la española, un error tan grave. Y el problema, sobre todo en este tipo de casos, y Lluís tiene mucha experiencia en eso, es que ya no se puede volver atrás. Es decir, lo que no se hizo entonces ya no se puede hacer ahora, y los dos tribunales, tanto el de Italia como el de España, lo que dicen es eso, dicen no vamos a poder llegar a ninguna conclusión razonable y lejos de toda duda porque esas pruebas ya no se pueden practicar. Bueno, de hecho, uno de los padres de la criminalística, efectivamente decía que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Eso es. Pero en este caso no hablo de policía científica. Les acabo de comentar que policía científica no participó. Yo como ex policía y como ex policía científica, vamos a ver, en primer lugar tenemos el lazo en el cuello, pero es que en segundo lugar la posición que presenta el cuerpo inerte de Mario Biondo. En tercer lugar tenemos las livideces cadavéricas fijadas en el dorso, que es compatible con una posición de cúbito supino durante horas, que si no transcurren esas horas no se fijan las livideces, y entonces ante este cuadro y ante esta suma de evidencias, pues repito, no puedo entender cómo pasó por alto. Pero luego tenemos la práctica, y he comentado anteriormente, pseudoautopsia, porque no se le puede considerar una autopsia la que se practicó en España. Entre otras cosas, porque no se abrió el cráneo de Mario Biondo. El cráneo se abrió en Italia. Y en Italia es donde se localiza un hematoma subdural en el cerebro, que por definición es una lesión vital. Para que se produzca una acumulación de sangre en el cerebro, la persona tiene que estar viva. Por lo tanto, la deducción lógica y normal es que Mario Biondo recibió un fuerte golpe en la cabeza. ¿Y eso se sabe? ¿Eso se sabe? ¿Recibió Lluís o se dio? Pudo ser también de caída accidental. Sí, eso se sabe. Pero vivo, es lo que trata de decir. No. Sí, vivo. Siempre vivo. Vivo y en los momentos previos a la muerte. Tenemos que decir que no presentaba, al menos en esa zona, en la zona correspondiente al hematoma subdural, no presentaba ninguna herida, no presentaba ninguna evidencia externa. Pero en criminalística ya no es tan solo una evidencia, es la suma de las evidencias. Nadie puede resolver un caso, digamos, por haber encontrado solamente una huella dactilar, por poner un ejemplo, sino que es la suma, es el conjunto de evidencias que nos da el relato y la dinámica de los hechos antes de la muerte. Luis, yo no sé si tú tienes en tu cabeza... A ver, en algún momento también yo había escuchado hablar en estos informes de una especie de abrasión en los labios de Mario Biondo, como si hubiesen colocado un cojín en los labios para un ahogamiento también entre varias personas mientras están haciendo la estrangulación al lazo, también esa abrasión, pero no sé si realmente esto luego se descarta. Habrás pensado tantas veces la secuencia de los hechos, ¿no? Con las pruebas que hay, con el rastro que dejó Mario de su última noche, de las últimas horas, con todo lo que ha ido apareciendo y con las fotos que tienes y la autopsia. ¿Tú te has hecho una composición de lo que pudo pasar esa noche? Sí, no, por supuesto. Por supuesto que me he hecho una composición, pero claro, yo me tengo que limitar a las evidencias físicas, a las evidencias que se puedan acreditar. Esa composición es la que podríamos hacer cualquiera de nosotros viendo una serie o una película en la televisión. Aquello de vamos a encontrar al culpable antes del final de la película, ¿no? Yo evidentemente tengo una composición porque tenemos que pensar que todo esto transcurría en un escenario que es un domicilio particular. Es un domicilio particular en el que no había ninguna evidencia de ventanas forzadas, puerta forzada, etcétera. Con lo cual, si doy por sentado que Mario Biondo no se suicidó, pues hombre, la persona o personas que entraran en su domicilio les dejó entrar. Les abrió la puerta o bien abrieron la puerta con propia llave. Claro, un entorno de... Es incuestionable. Claro. Pues deja... A ver, esto lo comentamos ya en la primera entrevista o la segunda que hicimos con Lluís Duque por aquí en el canal, y él siempre lo aseguraba así, que realmente las personas que supuestamente matan a Mario Biondo tenían las llaves de casa. O es él el que los conoce evidentemente y los deja entrar,
y ahí convencido de que evidentemente no le va a pasar nada porque esas personas son conocidos suyos, amigos o lo que sea, pero finalmente se le acuelan y terminan acabando con su vida, ¿no? Básicamente. Lo claro es que en España, aquí prácticamente todos los medios y programas de comunicación, casi todos o un 90% de ellos, estaban convencidos de que había sido un accidente lo de Mario Biondo, ¿no? Accidente entre comillas, ¿no? Como siempre decimos. Pero en Italia no lo tenían tan claro, ¿no? En Italia podemos decir que el porcentaje era de un 90% a favor de que realmente fue un crimen. Y en todos los programas que hay de Mediaset y de otros medios de comunicación, lo que aseguran es esto todo el tiempo. Y están intentando sacar pruebas en relación a la creencia de que a Mario Biondo lo mataron, básicamente, ¿no? Así que es raro esto también porque parece como que en España hubo mucha relación, no sé si de alguna manera, para que no se hablase de ciertas cosas de la vida de algún conocido de Mario Biondo y de cómo se sucede la muerte, ¿no? Y evidentemente de las querellas que tuvo la familia de Mario Biondo, decían que eran porque estaban locos, que la autopsia estaba perfectamente hecha y luego esta misma gente y estos periodistas no son capaces de decir que no, porque tú puedes creer que esto fue un accidente, pero realmente decir, bueno, pero es que la primera autopsia tiene cosas un poco raras, ¿no? Me parece raro también el que periodistas y criminólogos cambien de opinión como de chaqueta en este caso. O sea, hace 8 años decían una cosa, hace 2 decían otra. ¿Qué es lo que pasa para que cambien de opinión de esta forma? Personas que evidentemente han tenido la misma información todo el rato sobre un caso y que hayan cambiado sugiere algo. Sugiere como que haya alguien detrás de esta gente que los haya tocado y les haya dicho, oye, vente para aquí, para este lado y háblame de esta forma de este caso, porque si no, puede que te pase algo o lo que sea, ¿no? Yo, sinceramente, es un poco la sensación que me da, en algún caso. Sí, deja mal cuerpo, ¿verdad? Deja mal cuerpo. Claro, no, es que si no está la puerta forzada, no están las ventanas. Bueno, además, yo creo que era, no sé, no era una planta baja, era un piso, no sé si una tercera planta. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero. Ya les digo, sería desde luego para que me dieran tiempo, y sé que en televisión el tiempo va a escaso. No, pero nos interesa muchísimo su opinión. Como un relato general, es una suma de evidencias. Tenemos que pensar que cuando una persona muere por asfixia, esto no es caprichoso ni aleatorio. O sea, cuando no llega el oxígeno al cerebro, la segunda fase es la fase que se conoce como fase convulsiva. Es decir, la persona se agita, por eso es muy habitual, generalmente siempre, se encuentran lesiones en piernas, en brazos, en manos, y en este caso, pues, como pueden comprobar en las fotografías, tanto la posición inerte de Mario no es compatible con esa dinámica de los hechos, pero es que todo lo que está presente en las estanterías, pues hombre, tampoco hay ninguna evidencia de esas convulsiones. No se ha caído ni un libro, no se cayó ni un libro. Perfectamente colocado. Está todo perfectamente colocado. Claro, por eso también las frases estas que dice mucha gente de es que si Mario eligió ahí, en esa estantería, lo hizo con el peor método posible, ¿no? O sea, colgarse ahí de una estantería llena de fotos, llena de recuerdos, de objetos muy pequeños, en donde nada se mueve. Creo que solo eso como tal, viendo la escena de los hechos, es más que suficiente para pensar que realmente él no muere ahí, en ese sitio, ¿no? Como tal. Porque sabemos que cuando estás en ese momento hay unas convulsiones, aunque tú quieras, no puedes dejar de no tener ese tipo de espasmos, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿cómo es posible que se quedase así? Es que realmente solo pensando en eso, creo que se debería haber hecho una investigación mucho más exhaustiva de lo que se hizo aquí.
y con los fallos de la primera autopsia por el cual es querellado el forense, pues resulta pensar en lo que decía Óscar Tarruella en tantas ocasiones, ¿no? De que había una mano negra, etcétera. Que por cierto, Óscar Tarruella se sacó de todas las redes sociales.